Entonces, pues gracias a Dios estamos en el capítulo 7, que se llama Del Pacto de Dios. Obviamente de esto hemos hablado mucho, tanto en los mismos mensajes como en el Camino a Maús, etc. Pero vamos a ir repasando lo que dice la confesión de fe. Y vamos a ver que la confesión de fe tiene una estructura, una línea del pacto. Quien no conozca del pacto no puede entender la confesión de fe. Yo les he comentado que una confesión llegó a mis manos cuando estaba yo en la iglesia en México, pero ahí se abraza otra doctrina, que es dispensacional. Pero me lo dio el pastor de allá y me dijo, ten para que sepas lo que creemos. Pero en ese entonces yo no lo conocía y no lo entendía. Pero como que no saben qué es lo que tienen, porque no se puede entender si no es conociendo doctrina del pacto, que es parte de la doctrina que está aquí en nuestra confesión de fe. Entonces vamos a leer todos los párrafos, los vamos a leer. Vamos a ver un poco sobre qué es algunos fundamentos de la teología del pacto, y si nos da el tiempo vamos a ver el pacto de redención. Es muy bonito, vamos a ver si nos da el tiempo. Entonces dice el párrafo 1 del capítulo 7 del pacto de Dios: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, estas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. O sea, esto lo que nos dice, en otras palabras, es Dios nos creó del polvo de la tierra. Pero no, el hecho de que Él nos haya creado, Dios no se obliga, o nunca estuvo Él obligado a darnos algo más como criaturas. Lo que dice ahí, pero a Dios le plació darnos esa vida eterna, pero lo hace solamente por medio de pactos. Sí, pero partemos de ahí. O sea, el hombre, como también hemos visto, ¿verdad?, por haber sido creado por Dios, le debe toda la obediencia a Dios. O sea, Él es el creador, nosotros somos sus criaturas. Él es Dios, nosotros somos polvo, y debemos de obedecerle en todo. Pero aún así se le obedezca en todo, Dios no está obligado a recompensar nuestra obediencia de ninguna manera. Es algo que nos dice este párrafo. Pero a Dios, repito, le place compensarnos con la vida eterna, pero lo hace solamente por medio de un pacto. Por ejemplo, dice Job 35:7: si fueres justo, ¿ve? Justo, o sea, si obedecieras perfectamente mi ley, dice Dios, ¿verdad? Si nunca pecares, dice Dios, si fueres justo, ¿qué le darás a Él? O sea, ¿qué le damos a Dios nosotros? ¿Qué le sumamos a Dios con nuestra obediencia? Nada. Preguntas retóricas. O dice, ¿o qué recibirá de tu mano Dios? O sea, nada. Nada. O dice Isaías 40:13-16: ¿quién enseñó el Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Qué tremendo, ¿verdad? Dice, polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano, se refiere a todos los árboles del Líbano, del bosque, bastará para el fuego, ni todos los animales para el sacrificio. O sea, en otras palabras, igualmente nos está diciendo, no hay nada que el hombre pueda hacer para darle algo a Dios, para que Dios esté obligado en algún sentido a recompensarnos. Y aquí el Señor Jesús nos lo dice de manera más clara en Lucas 17:7-10. ¿A quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Son palabras de Jesús. Obviamente no nos está diciendo que seamos malagradecidos, pero el énfasis está en que si el esclavo hace lo que el amo le pide, el amo no está obligado a recompensarle en nada al esclavo. Es lo que nos está diciendo aquí el Señor Jesús.
Por eso nos dice en el 10, así también vosotros, ya nos habla a nosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid. Pero vean, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. Y no lo hacemos, pero dice, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces el punto de nuevo, ¿cuál es? Dios, Él nos crea del polvo, pero nunca estuvo obligado a darnos más nada. Entonces ahí vemos que todo lo que Él nos da es por su gracia, pero entendiendo solo por medio de ¿qué? De un pacto. Y aquí cuando dice el párrafo 1, ¿vea? Del capítulo 7, que es el que estamos viendo, dice, aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, estas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que Él le ha placido expresar en forma de pacto. Aquí se está refiriendo al pacto de obras, el cual ya le dedicamos, ¿verdad? Ya le dedicamos su tiempo. Lo vamos a tocar un poco, yo pienso que en el siguiente domingo, pero ya le dedicamos un tiempo. Y ese pacto lo encontramos en Génesis 2, 16 y 17, que Él lo tiene, cuando dice, y mandó, ¿verdad? Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Como aprendimos, ahí está implícito el que si el hombre obedece, entonces no moriría, sino viviría ¿qué? Eternamente. Pero eso solo Dios lo quiere dar, la vida eterna, por medio de ¿qué? De un pacto. Es lo que nos dice este primer párrafo. Pero el hombre peca. También todo, o sea, las últimas 4 domingos lo dedicamos al capítulo 6, ¿eh? Que es de la caída del hombre, del pecado, su castigo. Ahí aprendimos toda la consecuencia que el hombre se acarrea por el pecado. Adán siendo nuestra cabeza federal, cómo ese pecado pasa a todos nosotros. Cómo caímos en muerte espiritual. Una indisposición de querer agradar, de poder agradar y poder obedecer a Dios. O sea, le dedicamos 4 domingos. Todo lo anterior va siendo preparativo para lo que viene. Por eso hay que irlo repasando. No he subido esos 4 videos, no he tenido tiempo, pero ya que los suba, les recomiendo que los vuelvan a repasar. Pero habla justamente de la muerte espiritual del hombre, lo que vimos en estos últimos 4 videos. Pero el hombre peca. Por eso dice el párrafo 2 del capítulo 7. Además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, la maldición de la ley es la muerte. ¿Qué dijo? El día que de él comieres, ciertamente morirás. Yo les decía, si está tan claro lo que dijo Dios, o sea, si el día que comas del fruto de este árbol, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, dice Dios, léelo conmigo, ahí lo tienes en tu hoja, al final de Génesis 17, ¿qué dice? Ciertamente morirás. O sea, son palabras de Dios. Y vemos en el rato que efectivamente desobedeció. Entonces, ¿qué le pasó a Adán? Ciertamente que murió. Espiritualmente hablando, la muerte espiritual es, se alejó de Dios, se enemistó con Dios, ya no quiso nada con Dios. Hablábamos, cenamos este viernes con la familia Esquivel Sosa. ¿Sí está bien dicho? Sí. Y se oye bien bonito, ¿verdad? Con la familia Esquivel Sosa. Y veíamos justamente algo de esto. De que o sea, salía la duda, ¿dónde está el libre albedrío del hombre? Dicen, bueno, en la Biblia no se habla de libre albedrío, se habla de libertad en la Biblia. Y la libertad en la Biblia es el poder obedecer a Dios. De tal forma que la verdadera libertad es obedecer perfectamente a Dios. Bueno, el hombre por la caída perdió esa libertad. Era un don de Dios, un regalo de Dios que le había dado al hombre. Lo creó recto al hombre, con la ley de Dios grabada en el corazón del hombre. La libertad del hombre de poder obedecer a Dios era un regalo de Dios para el hombre. El hombre peca y él, como muchas consecuencias, pierde esa libertad y entra en esclavitud. O sea, la Biblia nos habla de libertad y de esclavitud. O somos libres o somos ¿qué? Esclavos. Pero la libertad es la obediencia perfecta a Dios. Ese es nuestro campo de libertad, obedecer a Dios. Bien distinto a los conceptos del mundo. Pero es lo que veíamos. Pero por eso, repito, el párrafo 2 dice, además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída,
agradó al Señor hacer un pacto de gracia, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos. Pero evidentemente, ¿verdad? No somos salvos por obras, sino por fe, requiriéndoles la fe en Él, en Jesucristo, para ser salvos. Y vean lo que dice el último enunciado: y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad ¿para qué? Para creer. O sea, también veíamos, el arrepentimiento es un regalo de Dios, la fe es un regalo de Dios. Porque el hombre natural, el hombre que nació así en su estado natural de pecado, de él no procede nada nuevo. De nosotros no procedía nada nuevo. Dios fue quien nos dio la fe, el arrepentimiento, todas las cosas las recibimos. Misericordia por un lado, porque no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, y gracia, nos ha dado todo lo que no merecemos, la salvación con todo lo que implica. Pero entonces, en el párrafo 1 hablamos de un pacto de obras, en el párrafo 2 se está hablando de un pacto de gracia. Lo estamos viendo, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, ese dice, de nuevo el párrafo 2, además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por fe. Pero dice el tercer enunciado del párrafo 2, y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida eterna, a fin de darles la fe. O sea, todo lo prometió Dios. Por eso seguimos leyendo Juan, y dice en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí. Palabras claras. ¿Por qué? Por la consecuencia del pecado en todos nosotros. Nacimos muertos en pecados. Si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. A menos que Dios intervenga, ¿verdad? Como dice aquí. Y el Padre nos acerque al Hijo, que dice, ninguno puede venir a mí. Entonces, si estás en la fe, ¿por qué estás en la fe tú? El Padre te buscó y te llevó al Hijo. Fue el Padre, y el Espíritu Santo te iluminó, te dio nueva vida y te dio la fe. Por eso una de las promesas que encontramos en el Antiguo Testamento es justamente esa, que Dios haría todo lo necesario para que pudiéramos creer en Dios. Vean ustedes que en este pasaje, Ezequiel 36, 26 y 27, ¿qué hace el hombre? Dice Dios, os daré corazón nuevo. ¿Quién lo hace? Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Quién lo hace? Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, el corazón duro, ¿verdad? ¿Quién lo hace? Y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Qué hace el hombre? ¿Por qué? Porque el hombre natural no quiere ni puede. No quiere ni puede. Con todo, hermanos, que nos quede bien claro, cuando uno comparte el Evangelio, tiene uno que compartirlo como nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos, ¿verdad? Que se arrepientan, que crean. Claro, con dolor, claro. Y no nos toca preguntarnos. O sea, ¿Él será o no será? No lo sabemos, no nos toca.
pero sabemos la condición de Él. Y sabemos quién lo puede sacar de esa condición, Dios. Entonces, cuando estás compartiendo el Evangelio, le estás a él rogando, arrepiéntete y cree. Pero estás a la vez hablando con Dios y diciéndole, Dios, dale arrepentimiento, dale fe, dale tu espíritu, para que pueda ver y pueda creer. Sí, sí. Pero claro, le tenemos que rogar, Él tiene que escuchar. La fe es por el oír, y el oír que la palabra de Dios, el Evangelio. Eso no quita, o sea, es llevarlo igual. Pero aún sabiendo la condición, nuestra esperanza última para que Él llegue a salvación está en ¿quién? Del que comparte, en Dios. ¿Para quién es mi ruego? Para Dios. En última instancia, ¿sí me explicó? Es ser equilibrados. Y si Dios lo trae nueva vida, le damos gracias, Dios, porque Él era uno de tus escogidos. Por eso es que llegó a nueva vida. Bueno, párrafo 3. Hablando del pacto de gracia, del pacto de gracia. Ahí pueden irle poniendo notas ahí a su confesión. Yo cuando fui a Guadalajara tengo una que está llena de notas y les sugiero que haga lo mismo, porque dice, este pacto, ¿cuál pacto? ¿Verdad? El pacto de gracia, dice, el pacto de gracia se revela en el Evangelio. En primer lugar a Adán, y dice, en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer. O sea, se empieza a revelar el pacto de gracia. El primer destello del pacto de gracia es la promesa que encontramos en Génesis 3:15. Cuando Dios se dirige a Satanás y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, tu descendiente y el descendiente de ella. Esta, o sea, un descendiente de la mujer, dice, esta te herirá en la cabeza. ¿La cabeza de quién? De Satanás. Y tú, Satanás, le herirás al hijo de la mujer en el calcañar, en el tobillo. O sea, claro, o sea, de aquí pone una enemistad. Pero esta es la promesa. Por eso dice, este pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar a Adán, en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer. Entonces en el Antiguo Testamento ellos siempre fueron salvos de la misma forma en que nosotros lo somos, por gracia, por medio de la fe. Pero ellos ¿en qué creían? En la promesa. Y en lo que Dios vino revelando con pasos adicionales. Entre Dios más revelación daba, los hombres entre más revelación tienen, es más el cuerpo de su fe va creciendo. Nosotros tenemos toda la revelación. Entonces entre más conocemos a Jesús, más crece nuestra fe. Más conocemos de su obra, más creemos en Él. O sea, siempre estamos creciendo en fe, gracias a Dios. Pero dice de nuevo, el pacto de gracia, o sea, estamos hablando, se revela en primer lugar a Adán, en esta promesa de Génesis 3:15, que venía un descendiente de la mujer para aplastar la cabeza de Satanás. Y dice, y luego mediante pasos adicionales. Aquí en estos pasos adicionales, hermanos, está, ahí en esa frasecita, pasos adicionales, está todo el curso del camino de Emaús, ahí está. ¿Cuáles son los pasos adicionales? ¿Qué viene después de la promesa? ¿Qué viene? ¿Cuáles son los pasos adicionales? ¿Cuál pacto siguió después de la promesa? El pacto con Noé. Ese es uno de los pasos adicionales. ¿Cuál otro pacto le siguió a Noé? El pacto con Abraham. Ese es uno de los pasos adicionales. ¿Cuál otro pacto le siguió a Abraham? No es con Moisés, es el pacto mosaico. O sea, Dios no hizo un pacto con Moisés, hizo un pacto con la nación. Ese es pacto mosaico. ¿Cuál otro le sigue al mosaico? El davídico. Ok, esos son los pasos adicionales donde Dios va revelando más y más información de ese redentor que vendría. Si quiere, anótele. Yo lo anoté. Por eso, mediante pasos, pero todo lo que está ahí, entonces a eso le vamos a dedicar, aunque ya lo vimos un tiempo para verlo, porque es bien bonito, hay que verlo.
hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Aquí está hablando del nuevo pacto. O sea, ya el nuevo pacto es el que Cristo ya, o sea, establece con su sangre. Ya ese es el nuevo pacto. Todo este párrafo 1 nos habla de ¿qué? Del pacto de gracia. ¿Sí me siguen? Nos habla del pacto de gracia. Se revela en la promesa de Génesis 3:15 y luego mediante pasos adicionales se sigue revelando. De tal forma que aquí tiene un texto que es Efesios 2:12. Dice, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Entonces aquí cuando nos habla el apóstol Pablo que nosotros éramos ajenos a los pactos de la promesa, ¿a cuáles pactos se refiere aquí? Noé, Abraham, Mosaico y David. Bueno, éramos ajenos, nada, porque los pactos de la promesa se fueron revelando al pueblo judío. Como gentiles éramos ajenos, pero a eso se refiere, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y lo dice Romanos 16, 25 al 27. Al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Vean, aquí en Romanos, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Nuestros hermanos dispensacionalistas entienden esta frase, misterio, como algo de lo cual se desconocía por completo en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Se desconocía por completo en el Antiguo Testamento. Y solo se conoce en el Nuevo Testamento. ¿Sí me explico? Así ellos entienden o interpretan el misterio. Nosotros no. O sea, y no tiene nada que ver con lo que sabemos, misterioso, nada que ver. Pero ¿cómo entendemos nosotros según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos? O sea, Dios se revela en misterio. O sea, misterio no es una forma de ocultar, sino una forma de revelar. O sea, no está diciendo otra cosa más que de esa promesa de Génesis 3:15 nos dio más información con Abraham, y luego nos dio más información en Moisés, y nos dio más información con David, y nos dio toda la información donde en el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Es lo que nos dice aquí. O sea, es un misterio que se va revelando. Por eso, si ven un libro que diga el misterio revelado, le va a hablar de cómo encontrar a Cristo en sombras, en tipos, en los pactos Antiguo Testamento, hasta que lo ven toda su gloria en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando vemos la palabra misterio, no es una manera de ocultar, sino que de revelar, pero que progresivamente. ¿Me explico, mis hermanos? Y por cierto, este libro, que me lo encargó Abraham, se llama El misterio de Cristo, su pacto y su reino. El misterio. Entonces, ¿de qué trata? El misterio de Cristo. Ya vemos de qué va a tratar este libro. Nos vamos a encontrar con mucha gloria en el Antiguo Testamento. Nos va a ir mostrando cómo vino anunciándose la venida del Mesías hasta que llega. Aquí está Abraham. Bueno, entonces lo que dice, pero estamos en Romanos 16, 25, y dice, hablando de ese misterio, pero que ha sido manifestado ahora, pero es manifestado plenamente ahora. No es que ahí apenas no sabía nada de eso, no tenía idea del misterio y aquí lo descubrí. No, hemos visto, se va revelando a lo largo de todo el Antiguo Testamento, pero ya que ya está claro, ya está totalmente claro para nosotros. Es lo que nos dice aquí Romanos. Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Efesios 3:5, hablando del misterio, dice, misterio, entonces, ¿qué es misterio? Es una manera de Dios de ir revelando, no ocultando. ¿A quién? A Cristo. A Cristo, en los pactos, en los tipos, en las sombras, etc. Y dice, misterio que en otras generaciones, en otras, habla de cuáles,
generaciones de qué? Del Antiguo Testamento. Ok, no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Algunos dicen, ve, ahí dice, no se dio a conocer. No, pero ¿qué dice enseguida? Efesios 3:5, enseguida. ¿Cómo ahora es revelado? O sea, no se dio a conocer como ahora se está dando a conocer. O sea, sí se dio a conocer, pero no como ahora. Se dio a conocer, pero ahora ya está completo. ¿Me sigue? ¿No? Y ya dice, como ahora ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, este primer enunciado del párrafo 3 nos está hablando de ¿qué? Del pacto de gracia, que se va revelando progresivamente en el Antiguo Testamento. Ahora, en el siguiente enunciado del párrafo 3, cuando dice, y tiene su fundamento, ¿qué es lo que tiene su fundamento? ¿De qué sigue hablando aquí? El pacto de gracia. ¿Sí me sigue? Y tiene su fundamento en aquella, dice, transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Aquí ya, ¿a qué pasó a hablarnos aquí? Al pacto de redención. Sí, pero estamos entendiendo solamente la confesión de fe que viene de la Biblia para ver que si estoy o no estoy de acuerdo con estas verdades, para ver si me hago miembro o no de esta iglesia. Para eso estamos estudiando la confesión de fe. Entonces nos dice el enunciado 2 del párrafo 3 del capítulo 7, y sigue hablando del pacto de gracia. Dice, ese pacto de gracia que se revela en la historia, en nuestra historia es donde lo conocemos, ahí se revela, pero dice, tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Aquí está hablando de ¿qué? De ese pacto de redención, un pacto eterno. ¿Cuándo ocurrió ese pacto de redención? ¿Cuándo tuvo lugar ese pacto de redención? En la eternidad. En la eternidad. Solo como un dato. Decir eternidad pasada es como incorrecto, pero para entenderlo nosotros lo decimos así. La eternidad no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. Es eternidad. Pero lo entendemos, ¿verdad? En la eternidad. Tuvo lugar en la eternidad. Y vean, ¿sí estamos? Entonces el capítulo 1, ¿de qué nos habla? Lo que estamos medio viendo, pacto de obras. En el párrafo 1. En el párrafo 2 empieza a hablarnos de qué? Del pacto de gracia. El párrafo 3 nos sigue hablando del pacto de gracia, pero de cómo se va revelando en la historia. Y nos dice, esto que ves en la historia, esto es algo que ya estaba decretado. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. ¿En qué? En un pacto de redención. Por eso, una transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. O sea, un pacto de redención, un pacto de salvación. Pero ya nos habla de los escogidos. Y de esto ya hablamos también mucho, hermanos. Ya hablamos mucho del decreto de Dios, que en el decreto de Dios están todas las cosas, en el decreto, hasta cómo cae la hoja del árbol. Todo, nada se le escapa. Y nuestra salvación también. O sea, Dios decretó absolutamente todas las cosas. Es Dios. Es Dios. Él decretó cuál vaso va a ser de ira y cuál vaso va a ser de misericordia. ¿Cuándo? Desde la eternidad. Es parte de lo que nos habla aquí, de esta transacción federal y eterna. Por eso habla de ¿qué? De los escogidos. O sea, solo piensa, es Dios, el creador de todo. Como dice Pablo, ¿qué no tiene derecho el creador de todo a hacer de la misma masa un vaso de ira y uno de misericordia? ¿A qué acaso él no tiene derecho? Es una pregunta retórica, y el que no le dice, sí. Y si estoy en Cristo, digo, gracias Señor porque me hiciste un vaso de misericordia. En serio, o sea, sigue insistiendo en esto hasta que el Señor te lo enseñe plenamente. Es como vas a caer rendido, como lo vas a ver amar cada vez más. La otra doctrina te impide amar a Dios. O sea, te impide amar a Dios. Sí, o sea, y te lo digo bien, o sea, no estoy enojado. Es como, no puedes. No, es que el hombre decide, libre albedrío. El hombre, en él está la soberana voluntad de aceptar o no aceptar. Somos polvo, pecadores, nacimos muertos en pecados. En pecado me concibió mi madre. O sea, vaya, tu vida es el ejemplo.
Antes de Cristo, ¿cuánto rechazaste? Antes de que tú llegaras a la fe, ¿cuánto rechazaste a Dios? ¿Cuánto rechazaste a Cristo? ¿En cuántos pecados no estuviste? Tú eres el ejemplo, yo soy el ejemplo. Alguien nos buscó, alguien nos buscó, alguien nos llevó el Evangelio. Y ahora, si toda la vida rechacé y que hubo un chispazo en mí, no hubo nada. Dios tuvo misericordia de mí, me hizo nacer de nuevo, me dio la fe, el arrepentimiento para creer. Después estudio y veo y digo, solo fue porque soy un vaso de misericordia. Y Dios decidió eso desde siempre. Y si así no hubiera sido, yo no estaría aquí. Tú sigue insistiendo en esas verdades. Vea que el Señor te las siga enseñando. Entonces dice, tiene su fundamento, ¿verdad? En aquella transacción. Habla de un pacto de redención. Entonces, cuando ahora que leas el Nuevo Testamento, léelo y subraya todas las palabras de eternidad. Ahorita me explico. Tito 1:2, que lo tienes ahí. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió. ¿Desde cuándo prometió? Esas son palabras de eternidad. ¿Sí lo ves? Prometió desde antes del principio de los siglos. Segunda de Timoteo 1:9, ¿qué dice? Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y ve, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Hasta ahí dice, sí, pues claro, salvo por gracia. Cuando creí, Dios me dio gracia, o sea, fue por gracia. Pero ¿qué sigue? ¿Qué dice después? La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, si estás en Cristo, ¿cuándo Dios te dio la gracia? Si estás en Cristo. Bueno, pero así, no ha habido un instante en la eternidad en el cual tú no hayas sido, si estás en Cristo, un depositario de la gracia de Dios. Medita en eso. Sueña con eso. No ha habido un instante. Si estás en Cristo. Si estás en Cristo solo porque Dios te dio su gracia, no hoy, no cuando creíste, no cuando naciste, no cuando fuiste concebido, no. Porque no ha habido ningún instante en el cual tú no hayas sido un depositario de la gracia de Dios. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces mira, mete un razonamiento aquí. Dios te dio la gracia. ¿Qué es la gracia? Un regalo que no merezco. ¿Y cuál fue el regalo que me dio que no merezco? La salvación, ¿ok? Así, la salvación, con todo lo que implica. Entonces, puedes parafrasear esto. Y la salvación que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, ¿cierto? ¿Sí, no? Que las buenas obras que caminamos, puedes parafrasear esto. Y las buenas obras que nos fueron dadas en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, ¿cierto? Todo. La propiciación, la redención, la justificación, todo. Pero resumamos en la salvación, la gracia. La salvación. ¿Cuándo te fue dada a ti la salvación? En Cristo Jesús. ¿Cuándo? Conforme al texto. Antes de los tiempos de los siglos. Entonces si ya estás hoy en Cristo, por gracia del Señor, entonces había una posibilidad de que tú no llegaras a la fe de Cristo. No. Dependía totalmente de quién, de ti o de Dios. Totalmente de Dios. Entonces, pero el hombre tiene libre albedrío. El hombre acepta o el hombre rechaza. El hombre tiene la última palabra. Entonces, ¿cómo metemos eso en la Biblia? No entra. No entra. ¿Por qué? Porque nací yo, Guillermo, muerto en pecados, negando a Dios. No quería saber nada de Dios. Él me buscó, Él me insistió, Él me dio la gracia, la fe, el arrepentimiento, la salvación, todo. Me lo dio en mi historia, en un momento de mi historia, pero porque ya me lo había dado en la eternidad.
Gracias a Dios, hermanos. Y dice el enunciado 3. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto. ¿De cuál pacto? Aquí, si dices pacto de gracia, sí. Y si dices pacto de redención, también. Cuando dice la gracia que nos fue dada desde antes de los tiempos de los siglos, está hablando de ¿qué? Del tiempo de redención. Pero esa gracia llegó a tu vida, en tu historia. Entonces, la gracia que me fue dada en el pacto de redención, pero que yo recibí en el pacto de gracia, en mi historia. Pero de eso vamos a hablar más. Pero es únicamente a través de la gracia de este pacto. Únicamente. Como todos los descendientes del Adán caído, que son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad. Siendo el hombre ahora totalmente incapaz, y habla de un hombre que no ha llegado, bueno, de todos los hombres, de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. ¿Cuáles eran las condiciones para Adán en su estado sin pecado, de inocencia? ¿Cuál era la condición para que Adán, él, se ganara la vida eterna? ¿Cuál era la condición? La obediencia, pacto de obras. Pero solamente fue él, nada, solo el pacto fue con Adán, solamente. Ningún hombre después de Adán, ningún hombre creado después de Adán puede ganarse la vida eterna por obediencia. ¿Por qué? Porque es una obediencia que es perfecta. Dice Santiago, si cumplieres con toda la ley y fallas en un punto, has fallado con la ley. La ley es la ley. La condición para que tú te ganes la vida eterna es que tú obedezcas perfectamente, eternamente, en todo momento, con toda la ley del Señor. Nadie lo ha hecho. Por eso dice, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Ningún hombre creado. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Se encarnó ¿para qué? Para hacer lo que sus escogidos nunca pudieron haber hecho. Vivir esa vida perfecta y morir Él, nuestra muerte. Amén.